Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a iniciar con el primero de varios videos que voy a estar trabajando específicamente en función de C Sharp y SQL 2019. Este pues no va a ser un pequeño proyecto en donde simplemente se va a explicar la conexión de C Sharp con SQL, sino que va a ser un proyecto que va a estar estructurado en capas. Vamos a trabajar la capa presentación, la capa de negocios, la capa de datos y también una capa adicional que es la de entidades. Esta capa de entidades va a estar relacionada prácticamente con las otras tres. Entonces cada una de las capas va a tener una tarea fundamental y vamos a estar trabajando, eso sí, un pequeño ejercicio en función de una tabla dentro de una base de datos, pero la idea fundamental de esta pequeña serie de videos es que ustedes aprendan a generar o trabajar en este caso con capas a la hora de estar programando. En primer lugar, pues vamos a inicializar nuestro Visual Studio. Vamos a crear un proyecto nuevo. Eh, Aquí podemos trabajar aquí de la siguiente manera. Me voy acá, hago clic, busco la opción de otros. Si no aparece nada, pues simplemente colocamos solución en blanco. Ahí está, solución en blanco. Listo. Entonces, cuando ya tengamos la parte de solución en blanco, le vamos a dar, en este caso, siguiente. Voy a colocarle un nombre a mi proyecto y voy a ubicar en este caso donde voy a guardar el proyecto y todos los elementos que contengan a este. Entonces, por ejemplo, en primer lugar, pues voy a venir y le voy a colocar al proyecto, en este caso, vamos a colocarle proyecto, vamos a poner guión bajo capas, así sencillo, proyecto en capas. Entonces acá, la ubicación específica, vamos a venir. Yo ya tengo de hecho una carpeta aquí que dice proyecto C Sharp y SQL 2019. La voy a buscar. Y listo. Aquí selecciono la ubicación. Ahí lo vamos a guardar. Le damos clic en crear. Y ahí estamos. Entonces con esto, si ustedes se dan cuenta, el proyecto en blanco no me carga ningún formulario, ninguna clase, no me carga el program CS, porque este va a servir como el contenedor para un conjunto de soluciones o con un conjunto de otros proyectos que voy a ir incorporando para ir trabajando las diferentes clases del proyecto. Ahora vamos a agregar, en este caso, los diferentes proyectos que van a formar prácticamente las diferentes capas de este. Por ejemplo, en primer lugar, le doy clic derecho a nuestro proyecto, le vamos a la opción agregar, le damos clic en nuevo proyecto y buscamos en este caso, vamos a buscar aquí un proyecto de Windows Form. Entonces aquí está, una aplicación de Windows Form con el Net Framework. Le damos clic en siguiente. A esta capa, como esta es la que interactúa directamente con el cliente, ya vamos a colocar presentación. Vamos a colocarle aquí capa presentación, la vamos a colocar. Listo. Entonces la capa presentación va a guardar o va a contener todos los formularios del proyecto como tal. En nuestro caso, pues solo va a ser uno o dos formularios. Eh, Todo dependerá de la magnitud de este ejercicio, ¿verdad? La ubicación, si ustedes se dan cuenta, se va a guardar en la misma ubicación del proyecto general, ahí tiene que estar, y siempre verifiquemos que la versión de Net Framework, en este caso, pues sea la última o la más actualizada. Le damos clic en crear.
Ahí nos crea nuestro formulario. De hecho, el primer formulario lo podemos hasta eliminar e ir creando los formularios a conveniencia. Pero en este caso voy a dejar el formulario, el form 1 que aparece por defecto. Entonces voy a cerrar esto. Y aquí ya tengo mi primera capa, capa presentación. Bueno, le doy clic derecho ahora. Vamos a dar otra vez, buscamos la opción agregar. Vamos a agregar nuevo proyecto. Solo que acá, para las siguientes capas, ya no voy a agregar una aplicación de Windows Forms, sino que voy a buscar una biblioteca de clases. Pero no, hay que tener cuidado aquí porque está en las bibliotecas de clases del .NET estándar. Este no, este no me interesa, necesito buscar el del framework. Entonces voy a bajar un poquito. Y vamos a buscar aquí la biblioteca de clases. Hay una de Windows Universal, tampoco es esta la que necesito. Busquen biblioteca de clases del Net Framework. Aquí está. Entonces, perdón, esta es aplicación web. Vamos a ver. Biblioteca de clases, aquí está. Biblioteca de clases del Net Framework. Esta es la que vamos a escoger. De hecho, pues ya cuando el proyecto esté finalizado y, por ejemplo, creemos un instalador, estos se van a convertir en librerías DLL, ahí nos hace referencia, se van a convertir en las DLL del proyecto. Entonces le doy clic en siguiente, vamos a colocarle un nombre, esta va a ser nuestra capa de negocios, nuestra capa de negocio. Simplemente la ubicación debe ser la misma el proyecto general y el Net Framework también. Le damos clic en crear. De hecho, pues nos aparece una primera clase. Esta clase la voy a eliminar. Después voy a ir creando las clases de acuerdo a las necesidades. Entonces ahí ya tengo mi capa de negocios. Hacemos lo mismo con las otras capas. Agrego nuevo proyecto. Busco la biblioteca de clases del Net Framework. Vamos a buscar por acá. Me pasé un poquito. Aquí, biblioteca de clases de Net Framework. Le damos clic en siguiente. A esta le vamos a colocar la capa de datos, por ejemplo. Entonces, esta es la que se va a comunicar directamente con nuestra base de datos. Le damos clic en crear. Siempre verifiquemos la ubicación. La clase que se genera por defecto la elimino. Clic derecho, eliminar. Le damos a aceptar. Listo. Ya tengo mi capa presentación, la capa negocios, la capa de datos. Vamos a buscar, agregar ahora. Otra vez, nuevo proyecto. Vamos a filtrar a ver si me aparece más fácil. Biblioteca de clases. Vamos a ver. Ya me aparecieron todas las bibliotecas de clases. Aquí está. Biblioteca de clases de Net Framework. Más fácil. Le damos siguiente. Y a esta le vamos a colocar capa entidades. Esta es de la capa de entidades. O la capa entidad. Listo. Está en la misma ubicación que el proyecto general y el mismo Net Framework. Entonces ya tengo la capa de datos, la capa entidad, la capa de negocios y la presentación. Esta clase también la voy a eliminar. Si se dan cuenta, eliminé todas las clases de cada una de las bibliotecas de clases que agregamos, valga la redundancia. Y ahí estamos. Entonces ya tenemos la capa de datos, capa de entidad, capa de negocios y la capa de presentación. ¿Qué nos toca hacer en este momento? Fíjense, pues en este momento vamos a crear las relaciones entre capas o, en pocas palabras, la comunicación de las diferentes capas. Esto es como que si tuviéramos, este va a ser mi proyecto principal, pero ya toda la información que voy a manejar va a estar dividida y va a tener diferentes niveles de acceso de acuerdo a las capas que acabamos de crear. Entonces, por ejemplo, la capa de presentación se comunica directamente con la capa de negocios. Es decir,
Lo que yo tengo en mi formulario lo envío a la capa de negocios. De la capa de negocios lo puedo mandar ya sea a la capa de datos o a la capa de entidades. Mi capa de entidades sirve como un intermediario para todas las demás capas. Es decir, mi capa de datos se va a encargar de organizar y administrar los datos y la información, pero esa información va a venir de la capa de negocios y en su momento también tiene comunicación con la capa de entidades. Porque la entidad, por ejemplo, nos va a servir como un intermediario, ¿verdad? Hacia todas las capas. Entonces, o prácticamente todas las capas van a hacer referencia a esta. Entonces, imaginen que yo tenga creada una tabla en la base de datos con los datos del estudiante, toda esa información la voy a ingresar por medio del formulario. Del formulario lo mando a las entidades, la de negocios va a recibir la información y se la va a enviar a la capa de datos. La capa de datos se comunica con la base de datos y le manda la información. Ese es todo el proceso de comunicación que vamos a tener con este proyecto. Entonces, si se dan cuenta, no es un proyecto convencional, es un proyecto que está dividido en prácticamente 3 capas. ¿Qué voy a hacer entonces? Les decía que iba a relacionar cada una de estas capas con entre ellas prácticamente. Por ejemplo, la, la capa de datos en sí se va a comunicar con la de entidades. Entonces aquí en la parte de referencias le doy clic derecho, agregar referencias y marco la capa entidades. Listo. Entonces acá pues prácticamente ahí estaría yo trabajando las relaciones de los diferentes, en este caso, de las diferentes capas que estamos agregando. Y eso es muy importante que nosotros lo vayamos tomando en cuenta y que nosotros en este caso especifiquemos bien cuáles son las diferentes capas con las que voy a estar trabajando y las relaciones entre estas. Entonces, en primer lugar, voy a empezar con la capa de datos, que esta se va a comunicar con la capa entidades en pocas palabras. Entonces, ahora, como ya hice la relación, le doy aceptar, listo. Aquí en referencias, si ustedes pueden observar, aquí aparece o debe aparecer en este caso, pues la referencia a la capa entidad. Y aquí lo encontramos nosotros. Y de hecho, pues hay otras referencias ahí. Muy bien, ya hice ese trabajo. La capa entidades, como todos van a estar relacionados con ellas, pues no hay necesidad de que ella se relacione con los demás directamente o haga referencia a ellas. Me voy a la capa de negocios y la capa de negocios en este caso vuelvo a darle clic a referencias, le doy a agregar referencias y esta capa de negocios pues se relaciona con la capa de datos y la capa entidades. Ahí tengo dos relaciones, la capa de datos y la capa entidades. Entonces le damos clic en aceptar. Ahora, ¿por qué se relaciona de esta manera? Pues siempre revisemos también en referencias que estén la capa de datos y la capa de entidades. Resulta que, de acuerdo a la jerarquía y de acuerdo al tipo de comunicación que se va a establecer, mi capa presentación va a hacer referencia únicamente a mi capa negocios. Es la única, ¿sí? Entonces, la capa presentación, aquí tengo la capa negocios. La capa de presentación hace referencia a la capa negocios. La capa negocios tiene comunicación con las entidades y la de datos. Entonces pueden mandar información a las entidades y a la de datos directamente. La capa de datos puede obtener información de la capa de entidades, ¿verdad? Y en este caso recibe información de la capa negocios. Entonces, ahí ya tendríamos la comunicación entre esas capas para poder trabajar con el proyecto. Entonces, esas son algunas cositas que tenemos que tomar en cuenta. Siempre verifiquen, en este caso, la estructura que vayan a estar manejando, porque es muy importante que ustedes pues sepan hacia dónde van a estar
transfiriendo la información. Entonces eso es muy importante, por favor, ya que si no tenemos bien establecida la relación entre nuestros proyectos, tanto de capa presentación, negocio, entidad de datos, la información pues no va a, en este caso, generar todo el movimiento interno que nosotros deseamos prácticamente. Bueno, aquí con esto pues lo único que me falta revisar sería que el proyecto como tal se inicia a partir de la capa presentación. Si se dan cuenta, está resaltada en negrita, quiere decir que con ese proyecto va a iniciar. Si yo lo ejecutara, me tiene que cargar el formulario. Vamos a esperar un momento. Ahí está el formulario, estamos bien. Y otra forma de cerciorarnos es aquí en donde está el proyecto, clic derecho, propiedades. Y aquí está, capa presentación. De hecho, aquí están todas las capas, pero me interesa que inicie o se ejecute el proyecto a partir de de la capa de presentación. Bueno, teniendo esto listo, pues puedo guardar los cambios respectivos y ahora pues abrimos el administrador de SQL Server. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Voy a crear mi base de datos y mi tabla. Les voy a enseñar dos formas sencillas de hacerlo. Como ustedes recordarán, en la instalación anterior pues activé el superadministrador, el SA. Entonces vamos a iniciar por medio de él. Voy a ingresar la clave en este caso que tiene programada y listo. Aquí pues están todas las bases de datos del sistema. Entonces hay dos formas de crear una base de datos de forma sencilla. Número 1, clic derecho, nueva base de datos. Coloco el nombre ahí. Le voy a colocar a mi base de datos datos. Así le vamos a colocar. Este va a ser el nombre de la base de datos. Le damos clic en aceptar y ya tengo mi base de datos. Si yo quiero, aquí puedo ver mi diagrama de base de datos. Si tuviera varias tablas, aquí puedo ver las tablas. En este momento no tengo. Las vistas, si programo vistas, aquí van a estar. De hecho, las vistas, pues ya aparecen por defecto algún conjunto de ellas. Está el módulo de programación, donde están los procedimientos almacenados, que es lo que vamos a utilizar más adelante para trabajar. La base de datos va a tener su parte de programación. Entonces aquí voy a estar trabajando con procedimientos almacenados para guardar, hacer búsquedas, actualizar, eliminar información directamente de la base de datos. Bueno, entonces para crear una tabla, pues simplemente le damos clic derecho, nueva tabla. Ahí y me va a aparecer el asistente. Entonces me dice que agregue los campos de la tabla. Entonces toda tabla debe tener un identificador de tabla. Este va a ser un tipo de dato entero, ¿verdad? Aquí pues les recomiendo, dentro del mismo canal tengo un pequeño curso sobre bases de datos. Ahí pueden aprender sobre tipos de datos, cómo crear tablas, consultas, procedimientos almacenados. Eso les va a servir bastante. Aquí pues algo importante, este primer campo va a ser autonumérico o autoincrementable. Entonces me voy aquí a propiedades. Vamos a buscar aquí dentro de propiedades la identidad. Aquí está especificación de la identidad y aquí le vamos a cambiar así. Entonces, ¿qué significa esto? Estoy activando el campo identity. Quiere decir que va a ir incrementando de uno en uno. Aquí se establece el incremento. Entonces, mi campo ID, pues prácticamente va a tener el campo del identity activo y automáticamente hacer mi llave primaria. Ahora, aquí puedo decirle yo que lo puedo establecer como mi llave primaria. Listo, y me aparece la llavecita. Entonces le doy clic derecho. Puedo quitar o puedo agregar la clave primaria desde ahí. Y ahí estamos. Muy bien. Ahora vamos con los siguientes campos. ¿Qué información necesito guardar, por ejemplo, de un alumno? Vamos a guardar información básica.
Nombre, este va a ser un tipo varchar. Varchar 50 la vamos a dejar. Apellido, varchar 50. Algo bonito del varchar es que, por ejemplo, si no utiliza todo el espacio respectivo, si no utiliza los 50 espacios, si quieren verlo de esta manera, pues simplemente va a utilizar el espacio necesario de acuerdo al nombre o al apellido que vaya agregando, y eso pues optimiza un poquito el espacio utilizado por las tablas dentro de la base de datos. Vamos a colocarle aquí de edad, va a ser de tipo entero, y ahí está. Como les decía, vamos a trabajar con un proyecto relativamente pequeño, ¿verdad? No es la idea principal de esto es que aprendan a trabajar con procedimientos almacenados y capas en C Sharp. Esa es la idea principal de esta serie de videos. Aquí dice si deseamos permitir valores nulos o en pocas palabras dejar en blanco ese espacio. Realmente, por ejemplo, el nombre y apellido no puedo permitir que lo dejen en blanco. Ahora la edad podría dejarlo como un campo nulo. Se podría, pero mejor desactivémoslo. No queremos que dejen ningún campo en blanco. Entonces ya teniendo nuestra tablita, lo puedo guardar de dos maneras. Ya sea que cierre acá, me va a aparecer un cuadro para guardar, un cuadro de diálogo donde coloque el nombre de la tabla y lo guarde. O le doy clic aquí en guardar tabla. Me va a aparecer este mismo cuadrito. Entonces aquí le vamos a colocar datos alumno. Ese es el nombre de mi tabla. Le damos clic en aceptar y ya guardé en este caso mi tabla. Le damos clic aquí, actualizamos, vamos a la parte de tablas y ahí está. Voy a cerrar esto. Si yo quiero agregarle información, pues simplemente me voy a editar las 200 primeras filas y listo. Aquí puedo agregar nombres, por ejemplo, José Vélez, edad de 20, por poner un número. Pedro Pérez, por ejemplo. Ay, perdón, aquí es nombre y apellido. Vamos a ponerle 25. Pues por poner un número, si se dan cuenta, el ID se está llenando automáticamente. Y con esto, pues ya tengo prácticamente la información dentro de la tabla. Entonces, también puedo ver el diseño, cómo está la estructura de mi tabla. Entonces, recuerden, si le doy clic derecho, editar las 200 primeras filas, pues me va a mostrar la información. Entonces ya tengo mi tabla de datos alumnos. Puedo venir yo y generar una consulta nueva. Las consultas nuevas me sirven para poder venir y ingresar pequeños códigos para consultas como select, las de delete, insert, por ejemplo. Pero algo importante, esta consulta está aplicada en este caso a mi base de datos llamada datos. Si yo tuviera otra base de datos marcada, pues no me funcionaría. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña prueba, un select asterisco. Si ya le estoy diciendo que seleccione todos los campos de la tabla, por ejemplo, datos alumno. Ahí está. Esta es mi consulta. Le estoy diciendo que me muestre todos los campos. ¿Cuáles son los campos? Nombre, apellido, edad. Ah, bueno, incluyendo el identificador. Lo selecciono, lo ejecuto y aquí me muestra el resultado. Aquí está el ID, nombre, apellido, edad. Si quisiera filtrarlo, bueno, agrego una cláusula where, por ejemplo, donde el ID sea igual a 1, por ponerlo así. Entonces solo me va a mostrar la primera fila, lo ejecuto y ahí está, me muestra la primera fila. Entonces esas son las consultas que vamos a estar utilizando, solo que dentro de procedimientos. Bueno, entonces esta es una manera de ir trabajando con bases de datos. Así puedo crear mi base y crear mi tabla o mis tablas. Se puede hacer. Bueno, imagina que quiero crear otra base de datos. Puedo hacerlo desde aquí. Puedo crearlo desde aquí. Pero para crear una base de datos también utilizando código, pues escribo esto. Create database. ¿Sí? Le estoy diciendo que cree la base de datos y se va a llamar datos 1.
Si escribiera datos, me va a marcar un error que existe. Entonces aquí le estoy diciendo que cree la base de datos que se llama datos 1. Le doy a ejecutar y me dice los comandos se han completado correctamente. Ya se creó mi base de datos. Vamos a actualizar. Vamos a darle clic derecho aquí, actualizar. Y ahí está, datos 1. Tengo mi tabla datos y tengo mi tabla datos 1. Bueno, por ejemplo, yo necesito crear mi tabla. Ahora voy a crear mi tabla y voy a estar trabajando este script en la base de datos que se llama datos 1. ¿Sí? Si yo le diera aquí create table, por ejemplo, si creo la tabla con código y tengo marcada la base de datos, me va a crear la tabla en esa base de datos. Como yo quiero crear la tabla en la base de datos que se llama datos 1, entonces voy a seleccionarla. Entonces voy a colocarle aquí create, por ejemplo, crear la tabla, ¿verdad? Que se va a llamar de estudiante. Vamos a poner así para que sea distinto. Bueno, ¿qué procedimiento sigue? Abro y cierro paréntesis. Dentro de los paréntesis deben ir el conjunto de nombres de campos que voy a utilizar. Por ejemplo, agregamos un ID, un identificador. Este ID, en primer lugar, va a ser de tipo int. En segundo lugar, va a ser llave primaria. Entonces le voy a poner aquí primary key. Listo. Y también le voy a decir que es un campo identity que va a ser incrementable de 1 en 1, 1,1. Ahí está. Ese identity es autoincrementable, recuérdense. Y le voy a decir que es un campo que no permite nulos. Al final coloco coma. Esto me permite decirle a SQL que voy a agregar otra instrucción. Bueno, ahora vamos con el nombre. El nombre, ahora el tipo de dato, varchar. Eso es lo que va a hacer varchar 50, por supuesto. Y le voy a agregar que no permita nulos, coma. Agrego la otra instrucción. Cuando yo coloco coma, automáticamente SQL me reconoce que estoy agregando diferentes nombres de campos. Alumno no es nombre, es apellido. Apellido aquí va a ser varchar 50, not null, listo. Y el último era la edad. La edad va a ser de tipo int. Y va a ser not null. Ahí estamos. Entonces ya tenemos todo esto listo. Si yo no colocar este paréntesis, me marca error, ¿verdad? Puede que en su momento, si yo quiero ejecutarlo, pues me diga que me falta, tengo un error de sintaxis. Vamos a probar a hacerlo. Bueno, algo antes de. Si yo no selecciono el código o el script que tengo en este momento, cuando yo le dé ejecutar, me va a ejecutar desde crear la base de datos. Y como la base de datos llamada datos 1 ya existe, me va a marcar el error aquí en la parte de mensajes. Entonces debo tener cuidado. Cuando esté trabajando con script, debo marcar el script que quiero que ejecute el programa, ¿sí? Entonces aquí, o hay otra instrucción ahí, la de go, para cuando tenga un conjunto de instrucciones o un conjunto de script, pues eso permite ir leyendo cada uno de los scripts. Pero de hecho, cuando estoy usando múltiples scripts, pues mejor selecciono el que quiero que se ejecute en ese momento. Lo voy a seleccionar este. Entonces me dice que hay un error de sintaxis, era lo que les decía, ¿ve? Sintaxis incorrecta acerca del valor null. Y eso es porque me falta el paréntesis de cierre. Bueno, leamos, lo marcamos o lo seleccionamos, ejecutamos el script y ahora miren qué dice. Los comandos se han completado correctamente. Si me faltara el tipo de dato, me lo marca. Si coloco una coma antes del not, me lo pueden marcar también como error. Debo tener cuidado. Entonces, ahora voy a venir aquí a datos 1 en la parte de tablas. Y aquí está debe estudiante. Si le doy clic derecho, diseño, me aparece la estructura idéntica a como yo lo hubiera creado con el asistente. Entonces aquí les dejo dos alternativas. Pueden crearlo ya sea con el asistente o con código, con scripts. Y acá a discreción de cada uno de ustedes. Bueno, por ejemplo, aquí estoy utilizando datos 1. Me dice si quiero guardarle el script. De hecho, puedo guardar esto. Me lo guarda con un archivo .sql. Y después cuando le dé doble clic lo va a abrir el administrador de SQL. Y ahí van a estar todos mis scripts. Podemos guardarlo, pero en este caso no voy a guardar. Voy a generar una nueva consulta. Y me voy a ir a datos. Todo lo que voy a hacer es que voy a eliminar datos 1. ¿Cómo elimino una base de datos? Simplemente drop
database. Debo tener cuidado con esta instrucción porque esta elimina la base de datos completamente, dependiendo del nombre que le coloque. Datos 1. Entonces le estoy diciendo que me elimine la base de datos completo. Si quisiera eliminar la tabla, pues, o una tabla, simplemente escribo drop table y el nombre de la tabla. Pero en este caso, vamos a colocar aquí nombre de la tabla. Listo. Si quisiera eliminar, por ejemplo, datos estudiantes, ¿verdad? O aquí podría colocarle yo. Aquí no me va a aparecer db o db estudiantes, no me aparece porque estoy en la base de datos. Bueno, o puedo estar en la base de datos master. Ahí no habría problema. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es eliminando una base de datos. Entonces selecciono esto. Le doy clic en ejecutar. Y me dice que los comandos se han completado correctamente. Aquí me aparece la base de datos. Datos 1. Pero porque no he actualizado. Actualizo. Vamos a actualizar ahí. Solo permítanme. Vamos a actualizar desde aquí. Ahí está. Esta es una actualización general. Si no les actualizara, pues simplemente se van a la carpeta de base de datos y actualizan. Y ahora ya no está. Muy bien. Vamos a finalizar este primer video donde creamos la base de datos, la tabla y la estructura de nuestro proyecto. Más adelante ya empezamos a trabajar con los elementos de conexión y a los primeros trabajos de las diferentes capas. Gracias por su atención. Pasen feliz tarde.